Días, bienvenidos al curso de Medicina Preventiva Clínica a nivel poblacional, parte del curso del CIMGI de este año 2013. Mi nombre es Cecilia Severi y me están viendo a la derecha de la pantalla, y este curso lo vamos a dar junto con la doctora Laura Solá, que se encuentra a la izquierda de la pantalla. Así que bueno, bienvenidos. Nosotros vamos a tomar los distintos aspectos de medicina preventiva y en esta clase fundamentalmente a nivel poblacional. El temario que vamos a tratar es el que ustedes están viendo en este momento. Vamos a hablar un poco sobre la transición epidemiológica, los daños a la salud a través de la mortalidad, la morbilidad y los factores de riesgo. Luego vamos a pasar a hablar sobre los niveles de prevención, fundamentalmente a nivel poblacional, como ya les dije. Luego las estrategias de prevención y por último las pruebas diagnósticas. Para luego, en la clase que viene, vamos a tratar el tema de estrategias de prevención y tratamiento, pero sobre todo a nivel clínico individual. Comencemos entonces con la transición epidemiológica. Ustedes saben que el perfil epidemiológico de nuestro país y del mundo en general ha cambiado a lo largo de todos estos años. Esto es lo que llamamos la transición epidemiológica. Hay un desplazamiento de los primeros lugares de la mortalidad desde la patología transmisible para la no transmisible. Antes las enfermedades transmisibles como la tuberculosis, como la sífilis, como todas las infecciones en general, eran la patología más prevalente, y sin embargo en la medida que hubieron de desarrollo de tecnología, desarrollo de los cambios de estilos de vida, de las mejoras en la sociedad, empezaron a controlarse mejor estas enfermedades y por lo tanto empezaron a emerger y a ser más importantes las no transmisibles. Por lo tanto, el desplazamiento de la morbimortalidad se da hacia los grupos de edad más avanzada. Y está dado también por lo que llamamos la transición demográfica, que es que está asociado al envejecimiento de la población. En la medida que mejoran las condiciones de vida, las poblaciones, la gente vive más tiempo y por lo tanto las poblaciones se vuelven más viejas. Hay un desplazamiento también de la mortalidad por la morbilidad y las secuelas, por lo tanto, como fuerzas predominantes. Es decir, la gente se muere más vieja, se muere menos, pero por lo tanto prevalece la morbilidad y por lo tanto las secuelas que pueden traer esta morbilidad. A la vez hay un hecho que se llama la polarización epidemiológica. ¿Qué quiere decir esto? Que la transición epidemiológica no se da en formas iguales, porque el desarrollo de los factores sociales, de las condiciones de vida, no se dan en forma simultánea e igual en todo el mundo. Y si vamos a nuestro país, no se da en todas las zonas del país en formas iguales, debido justamente a que el desarrollo de las condiciones económicas y sociales son diferentes. El perfil epidemiológico de América Latina, según Frank, en 1991, dice justamente que es un modelo polarizado prolongado, caracterizado por sobreposición de etapas, o sea que hay una alta incidencia tanto de las enfermedades transmisibles como de enfermedades no transmisibles, lo que llamamos la doble carga de enfermedad. Por otro lado, habla de una contratransición, es decir, de una ruptura del principio unidireccional transicional. También habla de que la transición es prolongada, ¿verdad? Hay una situación de estanque epidemiológico. Los procesos son más lentos y más largos. Y una polarización epidemiológica. Hay una heterogeneidad entre grupos sociales y áreas geográficas internas en el mismo país. Si nosotros vemos nuestro país, por ejemplo, vemos que el índice de envejecimiento, o sea, la población mayor de 65 años, la población de 65 años o más sobre la población de 0 a 14 años por ciento, ¿verdad? A nivel global es el 51.2%, es decir, que cada 100 personas de 0 a 14 años hay 58 personas de mayor de 65. Si nosotros miramos las distintas zonas del país, vemos diferencias importantes.
Fíjense, por ejemplo, el porcentaje de envejecimiento en Montevideo, que es un 80,3%. Y si nosotros vamos subiendo hacia el norte del país, este porcentaje va bajando, siendo el más bajo en Artigas, 43,7%. Aquí ya podemos estar viendo que van a haber diferentes tipos de enfermedades porque justamente están asociadas, la morbilidad está muy asociada a lo que es la edad. Y por lo tanto, en las poblaciones más viejas vamos a tener enfermedades más de lo que llamamos tipo crónicas o no transmisibles, y en las poblaciones más jóvenes, ¿verdad? Enfermedades como pueden ser las infecciones, como pueden ser las infecciones respiratorias, en donde hay mayor cantidad de población joven. Fíjense en este mismo mapa la incidencia de insuficiencia renal extrema, cómo cambia, ¿verdad? A nivel de Montevideo, que decíamos que tenía un envejecimiento de 80,3, y fíjense que tiene, fíjense en el cuadrito celeste podemos ver que la incidencia de insuficiencia renal extrema es de 162 pacientes por cada 1.000.000 de población. Mientras que en el centro, en el sur del Río Negro y Canelones, tenemos baja a 130 pacientes por millón de población, y sin embargo al norte del Río Negro tenemos 88 pacientes por millón de población. O sea que podemos ver una asociación entre el índice de envejecimiento, ¿verdad?, y la incidencia de una enfermedad no transmisible, crónica, como es la insuficiencia renal. Perfecto. Ahora vamos a pasar entonces a ver los daños a la salud a través de los indicadores de mortalidad, de morbilidad y por ende también los factores de riesgo, es decir, aquellos factores que están asociados y que marcan la morbilidad y que causan o están asociados a la morbilidad y que por lo tanto nos dan las causas de mortalidad. Si nosotros vemos la evolución de la mortalidad por causa específica desde el 1900 hasta el 2002, vemos dibujado en verde las cardiovasculares, vemos dibujado en azul el cáncer, en rojo la tuberculosis y en negro las lesiones. Fíjense que está por encima de todo está la curva verde, que son las enfermedades cardiovasculares, y ustedes ven cómo en el tiempo han aumentado bastante, mucho han aumentado, siendo la principal causa de muerte, y al final hay como un pequeño descenso, pero en realidad se mantienen cifras muy altas. Luego pasa lo mismo con el cáncer, que también es una enfermedad no transmisible. Fíjense que si bien empieza más bajo, también aumenta a lo largo en la línea del tiempo. Entonces, y tenemos cifras bastante altas y por lo tanto son nuestra segunda causa de muerte. Y sin embargo vemos como la raya roja, que es la tuberculosis, que es una enfermedad transmisible, en la medida que ha evolucionado epidemiológicamente, ¿verdad?, ha bajado y ha bajado incluso casi a cero. ¿Sí? Podemos ver la línea negra, que son los accidentes o son las lesiones, que en realidad prácticamente se mantienen bastante estables en el tiempo. ¿Por qué? Bueno, básicamente la explicación podría estar dada porque, bueno, los accidentes siempre existieron. Antes quizás las causas quizás son lo que han cambiado. Antes probablemente sean caídas de caballo, caídas de, en fin, distintas lesiones, y ahora, bueno, pasamos a lo que son los accidentes por causas laborales o los accidentes de tránsito, que sí han subido, pero han subido sobre todo en determinadas edades. Por lo tanto, esto es el panorama global del país, pero nos interesa saber específicamente también por edades cómo han cambiado. Tanto, si vemos el panorama global del perfil epidemiológico de nuestro país, podemos ver que las causas por enfermedades infecciosas, parasitarias, maternas y perinatales ocupan, vemos la evolución desde el 2005 hasta el 2010, prácticamente entre 6,3%, 6, 5,9, 6,9, se mantiene estable 6,8. Sin embargo, las enfermedades crónicas, ¿verdad?, o no transmisibles, como es el cáncer, la cardiovascular, la diabetes, el EPOC,
ocupan entre 62,2%, o sea, alrededor de un 60% de nuestra mortalidad por causa. Y después tenemos las externas que vuelven otra vez a un 6%. O sea que este concepto nos tiene que quedar grabado, que el 60% de las muertes de nuestro país están causadas por enfermedades no transmisibles. ¿Cuáles son las principales causas de egresos en los menores de un año y en los mayores de 64 años? Y aquí vemos justamente las diferencias, ¿verdad?, en las causas de los egresos, o sea, de qué se enferman los niños pequeños, menores de un año, y los mayores de 64 años. Acá volvemos otra vez a ver que los mayores de 64 años tienen el mayor porcentaje, 12,4 en tumores, ¿verdad?, y 19,20 en el sistema circulatorio y 11,20 en el sistema respiratorio. O sea que volvemos a ver que se repite de alguna manera el patrón de mortalidad o el patrón epidemiológico a nivel nacional. Sin embargo, si nosotros vemos en los menores de un año, podemos observar que el sistema respiratorio, o sea, las infecciones respiratorias ocupan casi un 30%, casi la tercera parte de los egresos hospitalarios, o sea, se internan por infecciones respiratorias, y luego las enfermedades infecciosas y parasitarias, ¿verdad?, un 4,5%. Pero tumores casi 0,5% y lo mismo en los otros. O sea que el 30% son del sistema respiratorio. ¿Está? Entonces vayamos ahora a ver, justamente, analizar en forma más profunda las injurias por lesiones, que era como decíamos, nosotros si vemos por edades, cambian sustancialmente las causas, ¿verdad? En los menores de un año, las causas más importantes son por caídas, fundamentalmente son los accidentes en el hogar. Luego de 1 a 9 años sube, hay caídas también, pero aumentan un poquito de siniestros por tránsito. Y luego los siniestros por tránsito entre los 15 y los 24 años, ¿verdad?, ocupan un porcentaje muy alto, entre ambas edades, un 26-27% más o menos, que la tercera parte de los accidentes son por causas de tránsito. Y también hay caídas porque a esta edad también tenemos los accidentes laborales, un 18,6%. O sea que de manera que en estas edades, y ahora lo vamos a ver más claro en la siguiente diapositiva, en estas edades, ¿verdad?, entre 10 y 44, pero básicamente entre 15 y 24 años, significativamente los accidentes de tránsito, las muertes por siniestros de tránsito aumentan desde el 2005 hasta el 2009 en la evolución, aumentan significativamente, yendo desde el 26,5% en este tramo de edad hasta el 34,5%. O sea que en realidad, si bien a nivel global vimos que no había un aumento, sí hay un aumento si lo vemos a nivel de edad, los accidentes de tránsito. Veamos ahora entonces los factores de riesgo, o sea, qué es lo que está causando estas muertes o estas enfermedades. Según John Last, la definición de un factor de riesgo es una característica, circunstancia o exposición detectable en individuos o en grupos de individuos asociada con una probabilidad aumentada de experimentar un daño a la salud. O sea que son factores que están asociados y que nos aumentan la probabilidad de tener una enfermedad. Y se clasifican los factores de riesgo en factores claves, en riesgo de comportamiento y carga social económica, de acuerdo a OPS. Los factores claves son los que están subyacentes, o sea, la urbanización, que cada vez es mayor a nivel mundial, la globalización, la tecnología y el envejecimiento de la población. Y a su vez, ¿por qué están subyacentes? Porque justamente después nos dan riesgos de comportamiento. La urbanización, la globalización, la tecnología y el envejecimiento hacen que tengamos riesgos de comportamiento. Pasamos a una dieta más inadecuada, a una inactividad física y mayor consumo de tabaco y alcohol. Dietas inadecuadas ricas en grasas, en azúcar, ¿verdad? Y la dieta inadecuada junto con la inactividad física hace que nosotros tengamos mayores
prevalencia de sobrepeso, de obesidad y por lo tanto nos lleve a las enfermedades no transmisibles. Y esto trae también, hay una carga social y económica, porque los factores sociales y los factores económicos también están asociados a la presencia de enfermedades. Y acá podemos ver cómo hay una secuencia de los factores de riesgo en las enfermedades no transmisibles. Los factores de riesgo conductuales, como el tabaco, el alcohol, la inactividad física y la nutrición, nos llevan a los factores de riesgo fisiopatológicos, que son el sobrepeso, la obesidad, la presión arterial, la glucosa elevada, el colesterol elevado. Y entonces esto a su vez nos producen enfermedades como la enfermedad coronaria, el infarto cerebral, la enfermedad renal crónica, la diabetes, los distintos tipos de cánceres y las enfermedades respiratorias. En este cuadro nosotros podemos observar la prevalencia de los factores de riesgo a nivel de América Latina. Fíjense que vemos la edad, vemos la hipertensión arterial, vemos la hipercolesterolemia, sobrepeso, obesidad abdominal, diabetes, fumador, sedentarismo. Y podemos observar que son porcentajes muy altos. Por ejemplo, si tomamos por ejemplo la hipertensión, tenemos valores de 30% en casi todos los 30, 35, 37% en casi todos los países, salvo en Guatemala, porque en Guatemala en realidad es una población más joven y por lo tanto al ser más joven tiene menores porcentajes de este tipo de enfermedades, pero lamentablemente son enfermedades que también están aumentando. Si nosotros vemos el sobrepeso y la obesidad, ocupan un 70% en el caso de México, el recuadro en celeste, que está sumado 39,5 y 31,1, ¿verdad? Y suman un 70,6%. Pero en casi todos los países, ¿verdad? Es un porcentaje altísimo, ronda entre el 50, 60, 70%. Fíjense que incluso en Guatemala tienen un 60% también de sobrepeso y obesidad. Y así que de manera que estos factores de riesgo son los que están, la prevalencia de los factores de riesgo se da en forma bastante similar a nivel de los países de América Latina. Pasamos ahora entonces a los niveles de prevención, porque de acuerdo a lo que nosotros pretendamos, tenemos diferentes niveles de prevención. Tenemos lo que se llama la prevención primaria, que intenta evitar el inicio o la incidencia de la enfermedad, o sea que se va a focalizar básicamente en los factores de riesgo. Las intervenciones se aplican en poblaciones, en individuos susceptibles que pueden o no presentar los factores de riesgo. Y esto es lo que, digamos, se focaliza en evitar que padezcan la enfermedad. Y entonces esto incluye la promoción de la salud, como las campañas en contra del consumo de tabaco y promoción de actividad física, difusión de recomendaciones para reducir el consumo de grasa, reducción del consumo de sal y la vacunación. La prevención secundaria, sin embargo, ya da un paso más e intenta evitar la progresión de la lesión biológica, o sea, ya aparecen los síntomas o signos de la enfermedad, ¿verdad? Y puede ser en pacientes asintomáticos o con morbilidad reducida. No reduce la incidencia de la enfermedad, ¿no? La enfermedad ya apareció, ¿no? Pero lo que sí reduce es la progresión, se trata de frenar la progresión de la enfermedad. Por lo tanto, las actividades que se encuentran en la prevención secundaria, tenemos la anticipación diagnóstica o de detección precoz de la enfermedad, cuando aún es posible aplicar tratamiento efectivo. O la posposición, es decir, retrasar la evolución de la lesión, ya que no es posible aplicar medidas curativas. Por ejemplo, en esta prevención secundaria se encuentra el examen de salud para reconocer la enfermedad, o pruebas de cribado como mamografía, o pruebas de screening como puede ser el hemoglucotest, para diagnosticar precozmente la aparición de una diabetes o la aparición de un cáncer de mama, en estos casos. Y luego tenemos la prevención terciaria, que aquí sí, ya existe la enfermedad, ¿verdad? Ya está
ya ha evolucionado la enfermedad y lo que intenta es prevenir las discapacidades que presenta una enfermedad en fase sintomática. Incluye medidas para retrasar la progresión y evitar complicaciones y también la rehabilitación, o sea, que enfermos que ya tienen secuelas logren mejorar su vida diaria, rehabilitarse para que puedan seguir o mejorar su vida cotidiana. Y esto va asociado a lo que los niveles de prevención va asociado a lo que llamamos la evolución natural de la enfermedad, la historia natural de la enfermedad, ¿verdad? El nivel de prevención primaria se centra justamente en el periodo prepatogénico, en donde hay interacción de factores productores de enfermedad, pero se produce el estímulo provocador de la enfermedad y aquí se produce entonces la prevención primaria, ¿sí? Es donde no hay enfermedad, entonces se trabaja sobre todo en los niveles de prevención. Cuando ya aparece en el umbral la enfermedad, ¿verdad? Lo que llamamos el periodo patogénico, ¿verdad? Acá hay toda una historia de reacción del huésped al estímulo, ¿verdad? Y hay un horizonte clínico, ¿verdad? Hay un estadio presintomático y hay lo que llamamos el horizonte clínico, que empiezan los primeros signos y síntomas, luego la enfermedad avanzada, hasta que llega la cronicidad, puede haber incapacidad e incluso muerte. ¿Verdad? O puede ser una enfermedad avanzada, ¿verdad? Y puede haber una convalescencia. En este estado patogénico, ¿verdad? Y sobre todo aquí se produce la prevención secundaria, porque tratamos de evitar que la enfermedad pase a una enfermedad avanzada, ¿sí? Esto es de significación de gran interés para la medicina clínica preventiva, ¿no? Tratar de prevenir justamente los pasos siguientes. Y la prevención terciaria en realidad es cuando la enfermedad ya está avanzada y lo que hace la prevención terciaria es o evitar la cronicidad, ¿verdad? O la incapacidad, la muerte por supuesto, ¿tá? Y en algunos casos la recuperación, ¿verdad? La convalescencia y la recuperación. Si están cansados, este es un buen momento de tomarse un breve descanso. Retomando el trabajo, como punto 4, estrategias de prevención. Como dijimos al principio, también hay estrategias de prevención poblacional y las estrategias de alto riesgo, que lo vamos a analizar en profundidad en la siguiente clase. Las estrategias de prevención a nivel poblacional, tenemos estrategias de alto riesgo, que es lo que vamos a tratar en la clase que viene, y estrategia poblacional. ¿Qué se entiende por estrategia poblacional? La estrategia poblacional pretende reducir el nivel medio de los factores de riesgo, pero en la población, y desplazar en dirección favorable toda la distribución de la exposición. Por ejemplo, una reducción moderada de la ingesta de sal en la población disminuiría la presión arterial media con notable reducción de la enfermedad cerebrovascular, entre otros. La reducción de la ingesta de sal a 5 gramos por día reduciría un 23.7 las muertes por causa cardiovascular. Un ejemplo de esto es en Chile, en donde hay una ley de la reducción de la cantidad de sal en el pan y se han puesto metas anuales y cada año reducen un gramo de sal a nivel del pan. Esto sería un ejemplo de una estrategia poblacional. Las estrategias poblacionales como ventajas es que son radicales porque intentan eliminar las causas subyacentes. Por ejemplo, la prohibición de fumar en lugares cerrados. Es radical, ¿verdad? Tiene un gran potencial para la población y tiene efectos acumulativos en la sociedad. Son grandes los efectos acumulativos porque se va corrigiendo, se va cambiando la cultura a nivel de la población. ¿Cuáles serían sus desventajas? Es que en realidad los beneficios a nivel individual son pequeños, justamente porque la acción es a nivel cultural, es a nivel poblacional. Y además constituyen baja motivación para los individuos. No están muy motivados porque en realidad
la población se siente sana y es difícil visualizar enfermedades que yo voy o daños que yo voy a tener en el futuro. Y también es una baja motivación para el médico, porque la función del médico en este caso es de simple observación. Y a la vez, como otra desventaja, es que son costosas, porque las estrategias poblacionales en realidad refieren a campañas a nivel de los medios masivos, cartelería, que son todas medidas costosas. Estas estrategias a nivel poblacional competen directamente a los gobiernos, es decir, requiere de la participación multisectorial. No es solamente el sector salud, sino también el sector educación, economía, política, trabajo, organizaciones sociales y medios de comunicación. Las estrategias de intervención preventivas escalonadas nos referimos a la realización de tamizajes, cribados y screenings periódicos de acuerdo a qué? De acuerdo a las enfermedades prevalentes, de acuerdo al sexo, de acuerdo a la edad y incluyendo también medidas de prevención como la vacunación. También tiene aspectos normativos y esto es muy importante. Por ejemplo, el carnet de salud, u otro ejemplo es el contrato de gestión de las metas asistenciales en el nuevo sistema integrado de salud. Estos son normas, se deben cumplir para que los efectores de salud, para que el Fondo Nacional de Salud les pague a los efectores de salud, deben cumplir con determinadas normas, determinadas prestaciones básicas. Y el carnet de salud lo mismo, para poder, es obligatorio y es por norma. El carnet de salud, de acuerdo a la ley 9.697 del año 37, el Ministerio de Salud Pública impone la obligatoriedad del carnet. Luego, del decreto del 76, el carnet es público y es privado. Luego se siguen distintos decretos. En la Intendencia de Montevideo, todos los trabajadores de la Intendencia que son conductores y que trabajan con alimentos también deben tener carnet de salud. En el año 83 todos los trabajadores que manejan con alimentos. En el 86 los trabajadores de carnicerías, hay una renovación. Y en el año 90 el carnet de salud básico público y privado es obligatorio. En el año 2009, esto es interesante, hay una inclusión de la creatinina para los diabéticos en el carnet de salud e hipertensos. Y a su vez también la obligatoriedad de la mamografía, que se produce en el año 2009 también. En el carnet de salud básico del año 90 se establece que en todo el territorio nacional es único y obligatorio y deberá ser aceptado por las instituciones públicas y privadas. El carnet de salud con los exámenes puestos en la ficha médica básica se le incorporarán los exámenes específicos que correspondieran según el tipo de actividad laboral, deportiva u otra, con la periodicidad que determinen los riesgos al que están expuestos quien los solicitaron, normalizados por el Ministerio de Salud. Por ejemplo, la mamografía, que es el ejemplo que dábamos anteriormente, es obligatorio cada 2 años por el Ministerio de Salud Pública. Bien, el carnet de salud básico tiene entonces el control odontológico, las medidas antropométricas como el peso, la talla, el control de presión arterial, la glicemia, el VDRL, el examen de orina, el lipidograma en los mayores de 40 años, la creatinina en hipertensión arterial y diabetes, y en la mujer el PAP y la mamografía a partir de los 40 años, y la vacuna antitetánica. Esos son los componentes del carnet de salud básico. Y esto es una estrategia, volvemos a repetir, de prevención primaria y secundaria también a nivel poblacional. En las metas asistenciales, otro ejemplo es que en las poblaciones entre 45 y 65 años se incorpora la glicemia,
el control del colesterol, el control de la presión arterial y las pérdidas sanguíneas intestinales. ¿Cuáles son las características que deben tener la enfermedad a tamizar? Porque acuérdense que dijimos que se van a implementar de acuerdo a cuáles son las enfermedades prevalentes. La importancia de la condición que hay que prevenir en función de la incidencia y la gravedad. La evidencia de la eficacia de la intervención en la prevención de la enfermedad o como mínimo en la alteración de su historia clínica. Si nosotros, detectando oportunamente, no podemos intervenir ni mejorar la evolución, en realidad no vale de nada hacer el tamizaje. Y también la factibilidad técnica, económica y sociocultural de la intervención. Es decir, que para tener impacto en determinadas patologías debemos tener la cobertura de los aparatos técnicos, como por ejemplo, qué sé yo, en el caso de la mamografía, debemos tener un porcentaje de cobertura para que realmente pueda incidir como estrategia poblacional de tamizaje. Bueno, tenemos el ejemplo del tamizaje, por ejemplo, en cáncer, y acá vemos dos guías clínicas de medicina preventiva, una en Estados Unidos y otra en España. Y vemos las diferencias de acuerdo al manejo para el cáncer de mama, de cervix y el colorectal. Para el cáncer de mama, en Estados Unidos, se recomienda una mamografía cada 1 o 2 años a partir de los 40 años. Sin embargo, en España se recomienda la mamografía cada 2 años a partir de los 50 años. Con respecto al cervix, el cáncer de cervix, se recomienda en Estados Unidos un Papa Nicolau entre 21 a 65 años, cada 1 a 3 años. En cambio, en España, como primero está el Consejo de Protección en los Contactos Sexuales y luego el Papa Nicolau entre 25 y 65 años, los dos primeros anuales y luego cada 3 años. Con respecto al colorectal, en Estados Unidos se recomienda un cribado a partir de los 50 años y en España a partir de los 50 años sangre oculta anual o bianual o fibrocolonoscopía cada 10 años. La clasificación de riesgo para determinar el riesgo es de acuerdo a los antecedentes familiares o si hay aparición de pólipos adenomatosos, se manda una fibrocolonoscopía cada 3 años y si es negativo cada 5 años. Los cribados no recomendados en cáncer son en el caso de la próstata porque no existen resultados concluyentes que lo justifiquen. En todo caso, se debe limitarse a los hombres con expectativa de vida mayor a 10 años. En el caso del pulmón, tampoco se recomienda la radiografía, ni citología en esputo en asintomático. Y sí se recomienda el consejo de abandono de uso de tabaco. En el cáncer de piel hay evidencia insuficiente de que el consejo cambie la conducta al riesgo solar, salvo protectores solares para los niños. No hay evidencia tampoco del examen médico de la piel. ¿Cuáles son las enfermedades prevenibles con vacunas? Bueno, afortunadamente ahora hay varias enfermedades que son prevenibles a través de las vacunas. Las vacunas del certificado esquema de vacunación, que ahora las vamos a ver. Hay vacunas de uso selectivo de acuerdo a determinados grupos de riesgo. Hay grupos de vacunaciones especiales, por ejemplo, población mayor o los inmunodeprimidos o las embarazadas. Y hay lo que llamamos la quimioprofilaxis, que es básicamente en los viajes internacionales. Carné esquema de vacunación vigente en nuestro país, donde se observan las vacunas obligatorias a recibir en función de la edad. Continuando con el temario, pasamos a pruebas diagnósticas. Las pruebas diagnósticas. Las pruebas diagnósticas, como bien dice el título, están destinadas o están dirigidas al diagnóstico.
pero pueden estar más orientadas hacia el tamizaje, es decir, hacia la detección de posibles enfermos, o si no, pueden estar orientadas a las pruebas confirmatorias, que es cuando yo tengo la sospecha de una enfermedad y voy a hacerle una prueba para confirmar si existe la enfermedad. La prueba diagnóstica es una herramienta utilizada para disminuir la incertidumbre respecto del diagnóstico y para poder establecer estrategias en el manejo clínico. La evaluación de una prueba diagnóstica se realiza por comparación con un patrón de oro. Es decir, el patrón de oro significa un patrón que ya está probado que me diagnostica la enfermedad y yo lo comparo contra la prueba que yo estoy probando para ver si me da igual o diferente de acuerdo a ese patrón de oro ya conocido. La prueba o criterio utilizado que mejor identifica la enfermedad hasta el momento actual es justamente lo que llamamos patrón de oro. Las características de las pruebas diagnósticas es que tenemos indicadores de capacidad operativa de la prueba, o sea que son inherentes a la calidad de la prueba. Y esto se llama sensibilidad, es un indicador, y especificidad es el otro indicador, que ahora vamos a ver qué significa cada uno. Y después tenemos los indicadores de capacidad pronóstica, y ahí tenemos el valor pronóstico positivo y el valor pronóstico negativo de la prueba, que ya no se refieren solamente a la capacidad o la calidad de la prueba, sino que se refieren también, entra a jugar también lo que es la prevalencia de la enfermedad. Pero ahora lo vamos a ver con más detenimiento. Si nosotros tenemos una prueba diagnóstica, arriba tenemos la enfermedad, o sea que la A son los enfermos, la A, ¿verdad? Positivos son los enfermos, ¿verdad? Y B son los no enfermos, ¿verdad? Y acá tenemos la prueba que nos da positiva, quiere decir que nos da que están enfermos estas personas, y negativa es que nos da cuando no están enfermos. Por lo tanto, acá nosotros vamos a tener A más B, que significa todo lo que la prueba dio positivo, ¿verdad? Pero acá vamos a tener los que verdaderamente son positivos y los que falsamente son positivos, porque la prueba da que son positivos y sin embargo no tienen la enfermedad. Y acá tenemos lo que la prueba no detecta, los detecta como negativos, ¿verdad? Y tenemos que son todos los C más D, ¿verdad? Todos estos los detecta como negativos. Sin embargo, vamos a tener acá pruebas negativas que en realidad están enfermos, y a esto le llamamos falsos negativos. Y aquí tenemos enfermos, ¿verdad? No enfermos y que evidentemente no están enfermos y que la prueba dio no enfermos, o sea que son verdaderamente negativos. ¿Sí? Aquí tenemos entonces todos los enfermos, ¿verdad? Y aquí tenemos los sanos. Y aquí tenemos todas las pruebas positivas y las pruebas negativas. La sensibilidad le llamamos a lo que es la prueba, a las pruebas verdaderas positivas, ¿tá? A los verdaderamente positivos, sobre todo los enfermos, ¿verdad? Quiere decir que nos mide la proporción de individuos que teniendo la enfermedad son correctamente identificados por la prueba, ¿verdad? Los que verdaderamente son identificados por la prueba y son enfermos, ¿sí? Y la especificidad, ¿verdad? Son los que la prueba diagnostica como negativos, los verdaderamente negativos, ¿verdad? Sobre los sanos, es decir, los que identificó como negativos y efectivamente están sanos. Es la proporción de individuos que no teniendo la enfermedad son correctamente identificados por la prueba. Esto cuantifica la fiabilidad o la discriminación diagnóstica de la prueba. Son las capacidades que le pedimos al momento de elegir una prueba. Depende del objetivo. Si lo que queremos es descartar la existencia de un daño, se requiere una prueba muy sensible, una prueba de tamizaje. Si lo que queremos es aceptar la existencia de un daño, se requiere una prueba muy específica,
que es la confirmatoria. Un ejemplo de esto es el estudio del HIV. Si nosotros, como prueba de tamizaje, se toma el test de Lisa, ¿verdad? Que es muy sensible, pero hacia adentro tiene muchos falsos positivos. Para poder confirmar el HIV, se utiliza la prueba del Western blot, que es la que confirma realmente, y es muy específica, o sea que detecta realmente los verdaderos negativos. La sensibilidad y la especificidad no responden dos preguntas. Por ejemplo, si la prueba es positiva, no me responde cuál es la probabilidad de que el individuo tenga la enfermedad. Si la prueba es negativa, no me responde cuál es la probabilidad de que no la padezca. La probabilidad de una enfermedad, dados los resultados de una prueba diagnóstica, se denomina valor predictivo o probabilidad post-prueba, que es lo que vamos a ver ahora. Tenemos acá entonces nuevamente el esquema de la prueba diagnóstica. Aquí tenemos la enfermedad, ¿verdad? Estos son todos los enfermos y estos son todos los sanos. Y acá tenemos la prueba y estas son todas las pruebas positivas y todas las pruebas negativas. Aquí tenemos los verdaderos positivos, aquí tenemos los falsos positivos, los verdaderos negativos y los falsos negativos, y los verdaderos negativos. ¿Cuál es entonces la capacidad, el valor predictivo de una prueba? Es la capacidad que tiene una prueba positiva de detectar los verdaderos positivos. Y esto se mide con los verdaderos positivos sobre todas las pruebas positivas. Mide la probabilidad que tiene un paciente con un resultado positivo de tener efectivamente la enfermedad. Las pruebas negativas o el valor predictivo negativo me mide la capacidad que tiene una prueba que dando negativa, efectivamente los individuos estén sanos. Y se mide con los verdaderos negativos sobre todas las pruebas negativas. Mide la probabilidad que tiene un paciente con un resultado de prueba negativo de no tener la enfermedad. La prueba diagnóstica, la sensibilidad y la especificidad no cambian de acuerdo a la prevalencia del fenómeno en estudio, porque son inherentes a la prueba, son cualidades inherentes a la prueba. Sin embargo, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo sí varían dependiendo de la prevalencia del fenómeno en estudio. Cuando no se tiene datos específicos sobre un paciente particular, la probabilidad preprueba es igual a la prevalencia. Por ejemplo, para ver la relación entre la prevalencia y el valor predictivo. Si estamos en un caso hipotético de una prevalencia alta, del 100%, o sea que están todos enfermos, los falsos positivos van a ser muy pocos, ¿sí? Sin embargo, los falsos negativos van a ser muchos porque la prevalencia es alta. Por lo tanto, el valor predictivo positivo de esta prueba es alto, porque están todos enfermos. Sin embargo, el valor predictivo negativo es bajo, ¿verdad? Si vamos al otro extremo, con una prevalencia baja del 0%, los falsos positivos van a ser muchos, ¿verdad? Porque casi no hay enfermos, no hay directamente. Y falsos negativos van a ser muy pocos. Por lo tanto, el valor predictivo positivo de esta muestra, de esta prueba, va a ser baja. Pero el valor predictivo negativo va a ser alta, porque la prevalencia es baja. Entonces, las consideraciones en una prueba diagnóstica con respecto a la sensibilidad y la especificidad. Alta sensibilidad es cuando hay enfermedad. Es positiva cuando hay enfermedad. Es útil cuando el precio de omitir la enfermedad sea muy elevado, en enfermedades graves, pero que puedan ser tratadas. Una prueba sensible es útil cuando su resultado es negativo, ya que excluye la posibilidad de enfermar. Y se utiliza en las primeras etapas diagnósticas, llamado screening o tamizaje. Con respecto a la especificidad,
utilizamos alta especificidad, es negativo en ausencia de enfermedad y son útiles para confirmar un diagnóstico que ha sido sugerido por otros datos. Proporciona pocos resultados falsos positivos. Es más útil cuando su resultado es positivo, ya que asegura la presencia de enfermedad. Así que aquí vemos cuando elegimos una prueba con alta sensibilidad y baja especificidad o viceversa, con alta especificidad para asegurarnos de que la enfermedad esté presente. Muchas gracias, con esto hemos terminado este primer ciclo y luego vamos a pasar a la otra clase que se va a enfocar sobre todo a las acciones en el clínico individual, o sea, en la consulta de la policlínica.